Bienvenidos sean todos, apreciados estudiantes, a esta su materia Relaciones de Trabajo. Soy su profesor Isaías Quintero y en este video vamos a profundizar en un tema, digamos, que afecta cómo nos sentimos en el trabajo o en cualquier organización, lo que denominamos el clima organizacional. Aunque suene técnico, es algo que todos en algún momento hemos experimentado. Piensen por un momento en los lugares en los que han trabajado o han estudiado. En algunos seguramente se han sentido motivados, se han sentido cómodos y hasta felices de estar allí. En otros, tal vez han sentido lo opuesto, tensión, desmotivación o hasta estrés. Ese conjunto de percepciones y sensaciones, actitudes sobre el ambiente de trabajo es lo que denominamos clima organizacional. Y es como esa atmósfera emocional y social de un lugar de trabajo se da porque cada organización tiene su propio clima y puede variar dependiendo de varios factores. Entonces, vamos a estar viendo algunos elementos claves que influyen en esto. Uno de los más importantes es la comunicación. Imaginemos dos escenarios. En el primero, los trabajadores pueden expresar sus ideas libremente, saben que sus opiniones se toman en cuenta y hay un flujo constante de información clara. Ese tipo de comunicación abierta y bidireccional crea un ambiente donde las personas sienten que su trabajo y sus ideas son valoradas, lo cual genera un clima positivo. Ahora, en el segundo escenario, imaginemos que la comunicación es confusa, que no hay claridad en los mensajes y que las ideas y los trabajadores o de los trabajadores más bien no se escuchan. En este caso, es probable que surja frustraciones, malentendidos y hasta una falta de motivación, creando un clima organizacional negativo. El otro tema que vamos a estar viendo es el de los recursos humanos y la conducta organizacional. Entonces, como les decía, en cuanto al clima organizacional, otro factor fundamental es el estilo de liderazgo. Vemos que los líderes tienen un papel crucial en la creación del clima de una organización, ya que sus actitudes y comportamientos influyen directamente en cómo se sienten los trabajadores. Un líder que escucha, que motiva, que está dispuesto a apoyar a su equipo, eh, que crea ese clima mucho más agradable y productivo. Por el contrario, también vemos que hay liderazgos autoritarios o distantes que pueden generar tensiones, desmotivaciones y algunas veces hasta miedo, lo cual impacta negativamente en ese ambiente laboral. Según estudios, los trabajadores que se sienten apoyados, se sienten valorados por sus líderes, suelen reportar niveles más altos de satisfacción laboral y compromiso con la organización. Luego tenemos las relaciones entre compañeros. El clima organizacional se vuelve mucho más positivo, más agradable, cuando las personas en un equipo se respetan, colaboran y sobre todo que están dispuestos a apoyarse. Pensemos algo. Si uno trabaja en un ambiente donde hay compañerismo, es mucho más agradable ir cada día a trabajar. Pero si el ambiente está tenso, lleno de algunas veces de competencias que no son las más leales, donde hay rumores o falta de apoyo, ese lugar automáticamente se va a volver mucho más tenso y el trabajo se vuelve mucho más pesado algunas veces. Además de estos factores sociales, están las condiciones físicas del lugar de trabajo. La comodidad del espacio influye en el clima. Si los trabajadores tienen un lugar limpio, bien iluminado, ergonómico, se sienten cómodos, entonces la percepción del clima laboral mejora porque ellos se sienten cuidados, se sienten valorados por la organización.
En cambio, en malas condiciones físicas, como lugares oscuros, desordenados, ruidosos, pueden generar una sensación de incomodidad o de estrés constante. Entonces, ¿por qué es tan importante un buen clima organizacional? Porque afecta directamente la productividad y el bienestar de los trabajadores. Un buen clima organizacional hace que las personas estén mucho más motivadas, lo que se traduce en un mayor compromiso y generalmente mejores resultados en el trabajo. Un clima positivo también contribuye a reducir el estrés y mejorar la salud mental de los trabajadores, lo cual disminuye el ausentismo, la rotación de personal, entre otras. Y no solo es que los trabajadores estén más felices, sino que toda la organización se beneficia porque mejoran su imagen y además de eso también retienen el talento. Las empresas que tienen una buena reputación en cuanto al ambiente de trabajo atraen a los mejores profesionales y logran una mayor estabilidad. Entonces, es interesante que existen diferentes tipos de clima organizacional que suelen verse en las organizaciones. Por ejemplo, un clima participativo, que es donde los trabajadores sienten que tienen voz y pueden involucrarse en la toma de decisiones. Este tipo de clima generalmente fomenta el compromiso y la innovación. En cambio, un clima autoritario, los trabajadores no tienen mucha participación y las decisiones se toman desde arriba y sin consultar. Este tipo de clima puede hacer que las personas se sientan controladas y desmotivadas. Podemos decir o incluso podemos medir el clima organizacional a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de grupos focales, donde los trabajadores comparten esas percepciones sobre la comunicación, el liderazgo, el ambiente físico y sus relaciones entre compañeros. Este tipo de mediciones nos van a ayudar a identificar qué aspectos se necesitan mejorar. Para crear y mantener un buen clima organizacional, tanto los líderes como los directivos deben estar bien atentos y ser muy flexibles, abiertos a escuchar a sus equipos y también a implementar cambios que beneficien ese ambiente laboral. Me gustaría mencionar algunas estrategias comunes para fomentar esto. Lo primero, hay que fomentar una comunicación abierta para que todos se sientan escuchados. Debemos también reconocer el esfuerzo de los trabajadores para que sepan que su trabajo es muy valioso. También debemos promover ese ambiente de colaboración y respeto entre compañeros. Entonces, ese clima organizacional es un factor determinante que impacta todos los aspectos de la organización, desde el rendimiento hasta ese bienestar personal de los trabajadores. Es algo que las empresas deben construir día a día y es responsabilidad de absolutamente todos, desde la dirección hasta cada uno de los trabajadores. Y así contribuir a mantener un ambiente sano, un ambiente motivador dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. También vemos el siguiente tema, que es recursos humanos y conducta organizacional. Cuando pensamos en el recurso humano, solemos imaginarnos a un grupo de personas que se ocupan de contratar y algunas veces también de despedir a los trabajadores. Pero en realidad, recursos humanos es mucho más que eso. Piensen en ellos como los que se encargan de cuidar y de gestionar todo ese talento dentro de la organización, dentro de la empresa. En otras palabras, su trabajo es atraer a las personas adecuadas, ayudarlas a crecer, mantenerlas motivadas y asegurarse de que estén en el lugar correcto para lograr, ¿qué cosa? Los mejores resultados. Uno de los roles principales de los recursos humanos
es la selección y la contratación, es cierto. Este es el proceso de elegir a las personas que mejor encajan, no solo en el trabajo, sino en la cultura de la organización. Pero no solo se busca que la persona tenga experiencia o habilidades técnicas, sino que también tenga cualidades que aporten al equipo. Que al final de nada sirve contratar a alguien técnicamente bueno si no se adapta al engranaje o si no se lleva bien con el resto de sus compañeros, ¿cierto? Entonces, otro papel fundamental de los recursos humanos es el desarrollo y la capacitación. Aquí es donde el Departamento de Recursos Humanos organiza entrenamientos, cursos o talleres para que sus trabajadores aprendan nuevas habilidades o mejoren las que ya tienen. Esto no solo ayuda a la organización, sino que también viene a ayudar a ese crecimiento profesional de cada colaborador. Por ejemplo, imaginemos un equipo de fútbol. Aunque cada jugador ya sabe jugar, entrenan, practican y hacen todo esto juntos. ¿Para qué? Para poder ir mejorando. En las empresas ocurre lo mismo. Entonces, esos cursos, además, hacen que los trabajadores se sientan valorados, se sientan motivados porque saben que la empresa, de alguna manera, está invirtiendo en ellos. Después viene lo que llamamos la evaluación del desempeño. Esto es clave para que cada persona sepa si está cumpliendo con sus objetivos y en qué puede mejorar. Aquí los recursos humanos, los directores, jefes, dan esa retroalimentación para ayudar a los trabajadores a crecer. Y no es solo un momento para criticar o para señalar los errores. Lo ideal es que sea una conversación constructiva donde el trabajador puede ver en qué se está destacando y en qué áreas tiene esa oportunidad para avanzar. Por supuesto, está también la compensación y los beneficios. A primera vista, parece que solo se trata del salario, pero en realidad abarca mucho más. Incluye cosas como seguros de vida, seguros de salud, vacaciones, bonos y hasta programas de bienestar como asistir a los gimnasios o a las actividades recreativas. Este paquete de beneficios no solo atrae a los trabajadores, sino que también los mantiene satisfechos, los mantiene comprometidos. Es decir, cuando uno siente que se le compensa de manera justa, se siente más motivado para dar todo lo mejor de sí. Y también está el tema de la retención del talento, porque no se trata solo de contratar personas, también tenemos como recursos humanos que mantenerlas. Entonces, los recursos humanos trabajan para crear un ambiente donde los trabajadores quieran quedarse. A veces se trata de oportunidades de crecimiento, de buen clima laboral o simplemente de sentir que la organización se preocupa por ellos. Todo esto hace que los trabajadores no solo permanezcan, sino que estén más comprometidos con la organización. Acerca de la conducta organizacional, en este tema nos referimos más bien a cómo se comportan las personas dentro de las organizaciones y sobre todo cómo interactúan entre sí y con las reglas de la empresa. Pensemos en la conducta organizacional como el estudio de todo lo que hace que un grupo de personas funcionen bien en conjunto. Y este comportamiento no es casual, está influenciado por varios factores como la motivación, la comunicación, el liderazgo y la cultura en la organización. Entonces, ¿por qué es importante la conducta organizacional? Todo lo que pasa dentro de la empresa, desde cómo se toman las decisiones hasta cómo se sienten
y cómo se comportan los trabajadores. Pasa por esta conducta organizacional. Entonces, estudiar la conducta organizacional nos va a permitir comprender, entender cómo crear ese ambiente donde todos los trabajadores puedan dar lo mejor de sí mismos y trabajar en armonía. Al final, si todos se sienten motivados, si todos se sienten escuchados y valorados, la organización es más fuerte y tendrá, por supuesto, mejores resultados. Entonces, espero que con este video sobre los recursos humanos y la conducta organizacional les haya dejado una mejor comprensión de lo importante que es el ambiente laboral y el papel que todos jugamos en él. Al final, no se trata solo de un conjunto de reglas o procedimientos, sino de cómo todos contribuimos para hacer del lugar de trabajo algo positivo y motivador. Bendiciones a todos, apreciados estudiantes. Nos vemos en las clases. Saludos.